usar la tesis de la organización criminal en términos pragmáticos, y no estoy descalificando esto, ayuda a la Fiscalía a contar con una serie de herramientas que si no, no podría contar. Por ejemplo, mayores plazos para la prisión preventiva. Por ejemplo, poder interceptar telefónicamente. Por ejemplo, tener una serie de herramientas que hacen que la investigación sea mucho más potente. ¿No es una tentación volver a mirar todo como una organización criminal para poder contar con esas herramientas de investigación? Pero yo no creo que alguien dude en el Perú de que lo que se está investigando acá es criminalidad organizada producto de hechos de corrupción transnacional, definitivamente. En algunos casos es bastante claro. En bastantes casos. Por poner un ejemplo, el caso de los aportes de campaña para la señora Keiko Fujimori. Yo sé que esto no es un caso muy popular, que tratar de defender en algo a la señora Fujimori produce 10.000 críticas, pero tratamos de ser justos desde nuestra percepción. Que hubo dinero ilícito en campaña, hubo, de eso no cabe la menor duda. De que los fujimoristas son organizadísimos en pitufear su dinero ilícito, no cabe la menor duda. Pero ¿cómo pasamos de ahí a que eso es una organización criminal y no simplemente la eficiencia de un partido corrupto, digamos, que lo único que hace es disimular estoy planteando la posibilidad, disimular un aporte que no era debido? O sea, ¿por qué llegamos hasta a considerarlos una organización criminal cuando podrían ser simplemente, plan B, unos vivazos que reciben plata que no deben y la saben pitufear mejor que nadie? A ver, mire, cuando llegó la Fiscalía, de la Fiscalía de Lavado, cuando estaba este caso, comencé a revisar todos los antecedentes que había en ese subsistema y determiné que la investigación que se estaba realizando contra el Partido Nacionalista y sus dirigentes había sido adecuado precisamente a la ley de crimen organizado, había sido amparado en primera instancia, había sido confirmado en una segunda instancia. Y si bien cada caso se tiene que ver desde un punto de vista individual, consideré que iba a ser mío precisamente los argumentos que había establecido el fiscal, en ese caso, como también había tenido amparo judicial, haber adecuado el caso a la ley del crimen organizado, que ha obtenido también respaldo a nivel de la Corte Suprema, porque la defensa de estas personas investigadas en el caso que estoy conduciendo recurrieron en casación. Bien, no quiero entrar en un tema en particular, pero se lo voy a decir de manera abstracta o de manera general para que me puedan entender. Ninguna acción se toma por parte de una organización si no tiene un cuerpo que la protege. Usted me está indicando de que puedan haber determinados grupos que hayan tenido eficiencia al momento de poder ocultar el aporte. ¿Y usted considera de que entonces la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, no realizó una adecuada labor de fiscalización? ¿O es que probablemente había cierta interferencia en dicho aparato Lo que pasa estatal? Es que imaginemos que la OMPE fue intervenida, imaginemos que se usó un montón de cosas para disimular estos aportes. El problema es que solo constituye una organización criminal, lo de Keiko Fujimori y el Partido Fuerza Popular, si estamos hablando de lavado de activos. Porque si no, estamos hablando de una perfecta maquinaria para una infracción electoral que es recibir plata no habida. Y ahí es donde lo que pasa es que los casos se han ido complejizando y se van complejizando conforme va apareciendo esta información. Y le hago la siguiente pregunta, porque me interesa entender este tema. El señor Barata es un colaborador eficaz, no puede mentir, ¿no es cierto? Partimos del principio. Él ha señalado que no tenía idea, que lo que venía de la caja 2 era de origen ilícito. Si el que entrega el dinero no conoce el origen del ilícito del dinero de la caja 2, ¿cómo le imputamos a Fuerza Popular y al Partido Nacionalista tener conocimiento de que estaban lavando plata? Yo le agradezco la pregunta porque lamentablemente ha habido una mala información que se ha dado respecto a la declaración del señor Jorge Barata, que creo que finalmente se ha hecho pública porque yo también le he expuesto al momento de solicitar una medida contra el señor Nava en la investigación que se seguía contra él y otras personas más. Lo que ha señalado el señor Jorge Barata es que él no sabía cómo se producía ese activo en la División de Operaciones Estructuradas o la Caja 2. Pero definitivamente sí había un conocimiento de una ilicitud, porque no estábamos hablando de que se estaba bancarizando ese dinero. Ese dinero. Tratemos de hablar en no abogado. Bien. ¿Okay? ¿Cómo se producía ese activo? Es decir, él no podía asegurar cómo se generaba ese dinero que iba a la caja. Si venía de una obra en el Perú, si venía probablemente de un aporte o una donación de tercera persona. Lo que él sí reconoce
es que este dinero era utilizado de una manera clandestina para pagar sobornos y para dar los aportes a las campañas. De acuerdo, pero muy distinto es un pago de una coima que un lavado de activos. Es decir, si viene alguien y me dice, quiero hacer tal cosa, yo saco plata de mi bolsillo, que he ganado con mi sueldo, con mucho esfuerzo, y pago una coima, listo, coima. Si yo lo que hago es coger una plata sucia para entregársela a alguien más, para que lo meta en un sistema financiero, es lavado de activos. O sea, el señor Barata en realidad lo que está diciendo es, yo no puedo asegurar. Yo sí puedo asegurarles que con esta plata hacíamos, disculpe el lenguaje, cochinada y media, sí. Pero yo no le puedo asegurar que el origen de ese dinero venga, o sea, sea ilícito. No, lo que él ha indicado es que la producción de ese dinero correspondía a otra división. Lo que pasa es que hay que entender cómo funcionan los aparatos de corrupción empresarial. Y estos son departamentos estancos. Es decir, lo que realiza la otra división no necesariamente tiene por qué tener conocimiento quien está ejecutando la otra operación. Porque si no, fácilmente pueden ser descubiertos y denunciables todos los que intervienen. Entonces sigue dándole... Solo para cerrar esto, si es que son compartimentos estancos y Barata no sabe si el origen que le están dando el dinero es sucio o salió de un entusiasmo del señor Marcelo Oder que decidió romper el chancho, entonces la señora Keiko y el señor Humala tampoco tienen por qué saber que están recibiendo plata sucia o simplemente un aporte entusiasmado de alguien más. ¿Me explico? El problema es que para que usted pruebe lavado de activos tiene que probar que el señor que recibe sabe que el señor que le da está usándolo para lavar dinero. Bueno, le vuelvo a reiterar. El señor Jorge Barata ha indicado el dinero tiene una procedencia ilícita porque lo recibía de una manera clandestina, no lo utilizaba a través del sistema financiero, lo recibía en maletines, en dinero en efectivo, y que luego lo entregaba a estas personas. De acuerdo. Bien, entonces, generadores del activo, tenemos al señor Monteverde, tenemos a la señora Bernusconi acá en Lima, quienes se han encargado también de la producción de este dinero. O sea, es toda una operación que se ha realizado precisamente para sobornar y para lavar dinero a través de campañas electorales. Reconoce que en el caso de los aportes de campaña, el delito de lavado de activos es más difícil de probar. Pero mire lo importante que ha logrado el doctor Germán Juárez. Yo creo que va a obligar a un pronunciamiento judicial a través de este juzgamiento y que probablemente va a marcar la pauta de los demás procesos que se van siguiendo bajo la misma modalidad. Y yo creo que es finalmente lo que todo el mundo reclamaba, la acusación. Está la acusación y el Ministerio Público irá a sostenerla en juicio oral y a solicitar que se tenga por probado los aspectos que está señalando en dicha acusación. Muy bien, vamos a ver cómo pondera entonces el juez esta información que usted señala que ha dado el señor Barata, que se puede prestar, de eso se trata esto finalmente, ¿no? A interpretaciones y a ver si son suficientemente pruebas como para hablar de lavado o no. Pero es una posibilidad que también estarán contemplando. Tenga usted en cuenta que esas afirmaciones que han sido sacadas de contexto del señor Jorge Barata fueron dadas en la investigación que vengo conduciendo respecto a actos de corrupción que se siguió en el gobierno de García respecto al Metro de Lima. Así es. Y respecto a Alejandro Toledo en lo que es la interoceánica. Es decir, que en el caso del doctor Germán Juárez, que va a llevar a juicio oral a Ollantumala, Nadine Heredia y otros, y al Partido Nacionalista, va a ser examinado Jorge Enrique Simoes Barata, no solamente por el Ministerio Público, sino también por la defensa, y un juez va a ejercer inmediación. Y es ahí donde tanto la Fiscalía como la defensa van a realizar las preguntas que busquen generar convicción hacia el juez. Lamentablemente, por eso lo digo esto, porque hubo preguntas así sueltas, sacadas del contexto, en donde si se le pregunta a una persona, pues la persona puede dar de una manera una respuesta, pero que no tiene consistencia probablemente con el hecho que es materia de investigación. Yo no estaba preguntando por aportes de campaña el día que interrogo al señor Jorge Enrique Simoes Barata. De acuerdo, doctor Pérez, pero la caja 2 es la caja 2. Y si sacaste de ahí para coimear para el metro, o sacaste de ahí para darle plata a Nadine Heredia y no sabes, vamos a seguir en esta teoría, de no sabes muy bien de dónde salía la plata de la caja 2, da lo mismo. O sea, la declaración de Barata para un caso puede servir para sustentar, para que la defensa de otro caso lo tome. Perdón, sí, pero el señor Barata ha dicho que no tenía idea de cómo estaba, cuál era el dinero, de dónde venía el dinero de la caja 2. Bueno, ¿no? Sí se sabía que era un departamento de pago de soborno, sí, definitivamente. Pero repetimos, soborno no es lavado de activos. Pero en fin, y ahí bueno, es que eso es lo importante. Eso es lo importante. Se puede debatir. Sé que los abogados van a plantear sus alegaciones y creo que esto va a ayudar que este caso
entiendo de ser el caso, no podemos adelantar opinión, va a llegar a una etapa de juzgamiento, hay una acusación, se tiene que controlar por parte del juez y en juicio oral el Ministerio Público va a aprobar las afirmaciones que está realizando.